Comenzamos ahora con una nueva aparición, nuevo capítulo, digamos, que es fundamental en todo esto porque recuerdo que el tema, el asunto principal del libro son las apariciones, pero en relación a la Eucaristía al final de los tiempos. Y tanto con respecto a la Eucaristía como respecto a la final de los tiempos, la aparición de Nuestra Señora del Carmen en Garabandal, San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, es fundamental, fundamental. Por eso va a llevar algunos audios, más de lo quizás acostumbrado, pero es muy importante. San Sebastián de Garabandal es aún hoy una pequeña aldea cántabra en diócesis de Santander, que recibe la visita del cielo, la primera visita del arcángel San Miguel, pero también, claro, anticipa la venida de la Santísima Virgen, a veces trayendo el divino niño, ¿no? Y también el Señor Jesús se aparece como el Sagrado Corazón. Y esto ocurre entre los años 1961 y 1965. Y uno sugestivamente diría, casi en paralelo con el Concilio Vaticano II. Además, para situarla en el tiempo, está entre Ámsterdam y Medjugorje. Bueno, mejor todavía, entre Ámsterdam y después vendrá Akita, antes de Medjugorje. Y, según estuvimos viendo, también es continuación de Fátima. 4 niñas, 3 de ellas de 12 años, Conchita, Jacinta, Mariloli y la otra, Maricruz, de 11, dicen tener una experiencia que convulsiona la aldea tranquila. Dicen haber visto un ángel. Y ese ángel, que después se da a conocer como San Miguel, anuncia la futura aparición de la Santísima Virgen. Lo que las niñas decían ver sería poco después refrendado por muchísimos signos de orden sobrenatural y por prodigios. Ahora bien, los signos indican una realidad. En este caso, la presencia celestial. ¿Y qué hacen? Predisponen los ánimos a la recepción de los mensajes. Al menos deberían. Ese es el sentido, ¿no? No quedarse en el signo, sino ir a donde apunta el signo. Y el signo apunta a los mensajes. Lamentablemente, tengo que decirlo, después de tantos años hay muchos que siguen los signos pero no los mensajes. Y que están tratando de averiguar esos signos grandes también anunciados, pero no propagan y quizás no vivan los mensajes. En alguna medida no los viven, sino quizás, porque en la medida en que no se propague el mensaje y se apunte al signo, entonces, y yo decir cuáles son esos signos, lo anticipo, ¿no? Es decir, lo que se especula constantemente, el aviso, el milagro. Sobre el castigo no se especula. Bueno, esos mensajes son fundamentales. Primero porque son los mensajes, la Virgen vino a decir eso. Vino cuando el Señor hacía signos, y la gente lo seguía por los signos en realidad, eso es la verdad. ¿Y cuáles eran los signos? Los milagros, ¿no? Los cojos andaban, los ciegos veían, y cada uno tiene su cojera, su ceguera, y todos queremos ser sanados. Pero en esta vida no tenemos ni la impasibilidad ni nada. Eso vendrá después. Y nos sanarán y caeremos enfermos y moriremos, etc. Pero el Señor lo que venía era todos esos signos para mostrar algo muy importante, que era su palabra, que era Dios que estaba hablando al hombre.
cómo el hombre tiene que vivir para volver a vivir con Dios. Para recapitular aquello que fue al inicio, ¿no? Cuando el hombre vivía en la intimidad de Dios, en el paraíso. Entonces, digo que los mensajes son los que se vuelven, incluso al final, elementos de autenticidad. Ya no son los signos, sino cuando uno ve que el mensaje se cumple. Todas las apariciones marianas contienen un mensaje implícito. ¿Y cuál es este? La presencia amorosa, maternal, la cercanía de la Madre de Dios a nosotros. Y especialmente en Garabandal. La madre que conocieron las niñas, Madre de Dios y Madre Nuestra, como quería que se la llamara en cada Ave María, rezado privadamente, esto hay que decirlo. Decía que, bueno, si se reza públicamente, no, pero privadamente sí. Y que ellas transmitieron es esta madre tierna, amorosa, que nos comprende, que está pendiente de nuestras preocupaciones, sufrimientos, que nos acompaña y que sigue los mínimos detalles de nuestra vida. Le preguntaba por las vacas, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la cercanía de esta Virgen. Y por algún lado había leído que también incluso jugaba al escondite con ella. No sé si era así. Pero sí hay episodios muy simpáticos cuando decían que la veían reír cuando la gente desafinaba al cantar. ¿Cómo se reirá conmigo la Virgen? Bueno, trato de no hacerlo, de no cantar. Porque yo he descubierto que soy solista. Si canto me quedo solo. Bueno, y por ser madre que ama a sus hijos, la Santísima Virgen viene a decirnos cosas muy importantes y urgentes para nosotros, para nuestra salvación, para la salvación del mundo. Para una mejor comprensión de todos los acontecimientos, conviene situarse en el tiempo de estas apariciones. Estamos al inicio de la década del 60, una década muy convulsionada. Cuando pocos meses después el Papa Juan XXIII va a convocar a un nuevo concilio, el Vaticano II, el comienzo de la década. Estos años son también los del comienzo del espíritu de protesta, de rebelión, que van a asignar toda la época y en los que se estaban dando los primeros pasos hacia lo que llamaría Juan Pablo II la cultura de la muerte. La pérdida de valores fundamentales, la contestación a toda autoridad, el deterioro de la familia, la instrumentalización del sexo. La década del 60 es la del ateísmo, que ya venía un poco arrastrado, claro, de la década anterior, de la posguerra. Del hombre que se revela autónomo, es decir, que el hombre que dicta sus propias leyes, prescindiendo de Dios y además en abierta oposición a los mandamientos de Dios. Es la década del existencialismo, si lo sabré yo. Digo de esto, perdón si pongo notas personales, pero yo fui un seguidor del existencialismo, del apogeo comunista, de la construcción del muro de Berlín, de la Guerra Fría, de la crisis de misiles en Cuba, el asesinato del presidente Kennedy. Y también son los años de la píldora anticonceptiva, de la contracultura del movimiento hippie de Woodstock, de la predominancia de las ideologías. Tremendo diseño, ¿no? Para la Iglesia se avecinan y se producen grandes cambios, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Que lo estamos viviendo y sufriendo ahora más que nunca. Y son los cambios, no precisamente los cambios esperados. Se vaticinaba una nueva primavera. El Papa Juan XXIII no quería oír ni hablar de los profetas de calamidades. En cambio, ¿qué fue lo que vino? Reconocido por Pablo VI, azotaron los vientos gélidos del modernismo
que logró introducirse bajo el pretexto de un ambiguo espíritu del concilio, que todavía hoy lo estamos oyendo. No hay nada nuevo, nil novum sub sole, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Hubo conspicuos peritos, hay que decirlo, teólogos modernistas, que llegaron a influir en el concilio. Y la Madre de Dios vino a hablarnos en ese tiempo, que es nuestro tiempo, y alertarnos sobre los peligros en ciernes y la necesidad de regresar seriamente a Dios. Algunos dicen, y cada vez yo me lo creo más, que la Virgen viene a Garabandal porque en el 60 se tendría que haber dado a conocer el secreto de Fátima y no fue dado a conocer. Entonces, si callan y si callamos, el cielo habla. Y la Madre de Dios vino a hablarnos, digo, en este tiempo, y por eso, ante todo ese panorama destructor, vino a resituar la Eucaristía en el centro de la vida de la Iglesia. Vino a advertirnos que los males se derivan de la pérdida en la fe eucarística, de no vivir acorde a esa fe, y que recuperarla nos llevará a la salvación. Y aquí nos detenemos hasta el próximo audio. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.